Teorema de superposición. El teorema de superposición, como los métodos de mallas y nodos, pueden usarse para encontrar la solución a las redes con dos o más fuentes que no estén en serie o en paralela. La más obvia ventaja de este método es que no requiere el uso de una técnica matemática como los determinantes para encontrar los voltajes o las corrientes requeridas. En vez de eso, cada fuente es tratada independientemente y la suma algebraica se encuentra para determinar una cantidad particular desconocida de la red. Establece lo siguiente: la corriente o voltaje de un elemento en la red lineal bilateral es igual a la suma algebraica de la corriente o voltaje producidos independientemente por cada fuente. Cuando se aplica el teorema, es posible considerar los efectos de dos fuentes al mismo tiempo y reducir el número de redes que se tiene por analizar, pero en general, los efectos. Para considerar los efectos de cada fuente independientemente se requiere que las fuentes sean removidas y reemplazadas sin afectar el resultado final. Para remover una fuente de voltaje, al aplicar este teorema, la diferencia en potencia entre las terminales de la fuente de voltaje debe hacerse igual a cero. Cortocircuito. Remover una fuente de corriente requiere que sus terminales sean abiertas. Circuito abierto. Cualquier resistencia o conductancia interna asociada con la fuente desplazada no es eliminada, pero no obstante debe ser considerada. Como observarán, en la figura 1 se examinan las distintas situaciones requeridas al remover una fuente ideal, y en la figura 2 se analizan las situaciones con fuentes prácticas que tienen ciertas resistencias internas. La corriente total a través de cualquier porción de la red es igual a la suma algebraica de las corrientes producidas independientemente por cada fuente. Esto es para una red de dos fuentes. Si la corriente producida por una fuente es en una dirección, mientras que la producida por la otra es en dirección opuesta a través del mismo resistor, la corriente resultante es la diferencia de dos y tiene la dirección de la mayor. Esta regla se cumple para el voltaje, una porción de una red determinada por la polaridad, y su aplicación puede extenderse a redes con cualquier número de fuente. Para la aplicación del teorema de superposición en un circuito, vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 250 ohmios. Primero debemos ver con cuántas fuentes está el circuito. Tenemos una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Para poder realizar y aplicar el teorema de superposición, las fuentes de voltaje debemos cortocircuitarlas y las fuentes de corriente hay que abrir, quedándonos de esta manera dos circuitos en el cual consta con solo una fuente de voltaje y nuestro segundo circuito con una sola fuente de corriente. En nuestro circuito 1 consta de una fuente de voltaje y 4 resistencias. Para la aplicación vamos a hacer con la siguiente fórmula: voltaje de 250 ohmios, que es la resistencia que vamos a calcular, es igual al voltaje total por la resistencia de 250 ohmios sobre la resistencia total. Aplicando la ley de Ohm, como tenemos 4 resistencias en serie, las vamos a sumar, quedándonos de la siguiente manera: voltaje de 250 ohmios es igual a 10 voltios por 250 ohmios sobre 1500 ohmios. El voltaje de 250 ohmios es igual a 1.66 voltios, quedándonos nuestra primera fuente de voltaje. En el circuito 2 aplicamos de igual manera y verificamos que tenemos una fuente de corriente la cual mide 10 miliamperios. Como este circuito tiene dos ramas, la corriente se divide 5 miliamperios para cada rama. Entonces, aplicando la ley de Ohm y teniendo en cuenta que tenemos dos resistencias en cada rama en serie, nos quedaría de la siguiente manera: una resistencia de 750
una fuente de corriente y otra resistencia de 750. Para la aplicación del voltaje de 250 ohmios de la resistencia que calculamos es igual a la intensidad por la resistencia de 250 ohmios. El voltaje de 250 ohmios es igual a 5 por 10 a la menos 3 amperios por 250 ohmios. El voltaje de 250 ohmios es igual a 1.25 voltios, quedándonos el voltaje de nuestro segundo circuito. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Como ya habíamos encontrado en nuestro circuito 1 el voltaje y en el circuito 2 el voltaje sobre la resistencia que estamos calculando, solo vamos a aplicar los resultados. Voltaje 250 ohmios es igual a 1.66 voltios más 1.25 voltios. Voltaje 250 ohmios es igual a 2.91 voltios, que podemos ver que se ha aplicado el teorema de superposición.